¿Qué tal amigos? Bienvenidos a El Comentario del Día. Donde quiera que se encuentren, queremos desearles lo mejor. En este tiempo, en estos momentos donde las personas se sienten abrumadas, estresadas, ven un contexto volátil, complejo, estresante, cambiante, sobre todo si estás en Venezuela, ¿no? Y si estás en otros países también. Es decir, el contexto va cambiando, lo que hacías hace 6 meses atrás ya no tiene sentido, lo que de repente hacías la semana pasada, esta semana tiene que ser ajustado de alguna forma. Hay un cambio, pero es un cambio que es no solo violento, sino que contiene algo de volatilidad. No sabes si en cualquier momento se va a armar, pues va a haber algún problema, ¿no? Y todo esto te afecta en tus proyectos y algunas personas optan por la solución que tiene que ver con que me deprimo, ya no hay nada que hacer, ¿cómo es posible que esto pase? Cuando el contexto cambie, cuando el ambiente cambie, cuando algo allá afuera cambie, entonces yo cambiaré. Y bueno, así no funciona, porque cuando te pones a ver la evolución, nosotros estamos en un camino y estamos evolucionando todo el tiempo, indistintamente de cómo sea el contexto. Yo te puedo creer que si a lo mejor el ambiente es un poco más complicado, nosotros internamente vamos a desarrollar algunas habilidades y competencias diferentes a las de un ambiente a lo mejor un poco más tranquilo. Eso te lo compro. Pero lo que también es cierto es que indistintamente de cómo estén los ambientes o los contextos, y hay algo que tienen estos ambientes en común, y es que todos, sin excepción, están cambiando aceleradamente. Es como una jungla que se redefine, cambia y está llena de amenazas. Viendo todo eso en común, también existe las personas que de alguna forma, bueno, se hacen algún tipo de pregunta que les permita tener sentido y dirección en la vida, que les permita disfrutar de su evolución, que les permita disfrutar de su creación, ¿no? Y cuando hablamos de su creación, hablamos de su trabajo, de su familia, de sus hijos, de su pareja, de su expresión como ser humano. Entonces, cuando nos ubicamos aquí, cuando nos paramos aquí, cuando vemos la montaña, ¿verdad? Cuando nos paramos en esa montaña gigante y vemos hacia abajo, ¿verdad? Y vemos hacia arriba y vemos hacia los lados nuestra creación y vemos que esa creación, insisto, se ve amenazada por el ambiente, por el contexto, porque algo está pasando y ni siquiera tienes el control de eso, ¿no? Ni siquiera sabes para dónde va eso, para dónde va ese contexto. Y bueno, eso es una amenaza. Entonces, en medio de todo eso, hay que hacerse alguna pregunta. Hay que hacerse alguna pregunta que le permita a uno, bueno, por lo menos ir en una dirección, ¿no? Cuando una embarcación va navegando en un mar tranquilo, espectacular, y de repente ese mar en cuestión de horas cambia, viene una ola un poco más grande, otra más grande, y empieza a entrar agua dentro de la embarcación. El capitán lo primero que hace es, bueno, fija en rumbo. El rumbo es hacia allá, hacia el norte. Hacia el norte 30 grados. Ese es el rumbo, ¿no? Que dice el capitán que va a seguir. Y no acelera más, sino más bien va cauteloso, ¿no? Si la ola viene de frente, procura poner la embarcación un poco más de lado para que el agua no entre de frente, porque si la ola viene de frente, la ola se clava en la embarcación. Entonces tiene que desviar el rumbo, ¿verdad? Un poco para que el agua entre, pero de lado, ¿verdad? Y le permita al barco otra vez volver a agarrar su rumbo y así va, ¿no? Las olas por lo general en las embarcaciones grandes, en las embarcaciones pequeñas igual, cuando el mar está mal, bueno, el capitán tiende a bajar la velocidad y a bordear las olas, ¿no? Incluso a surfearlas, porque a veces la ola viene por detrás.
A veces no, la ola no viene por delante, sino por detrás, entonces corre la ola. Este correr de ir y venir, de que entra agua, sale agua, de que entra agua y sacas agua, ese correr tiene que ver con que de alguna forma en medio de ese contexto amenazante, que es lo que vivimos todos ahorita en el planeta, las olas del COVID, ¿verdad? Esas olas del COVID, en ese contexto amenazante, hay que hacerse una pregunta. Hay que hacerse una pregunta que nos dé sentido. Hay que hacerse una pregunta que nos permita fijar el rumbo norte 30 grados, por decir algo, ¿no? Tener algún tipo de visión, algún tipo de desenlace. Y bueno, cuando el capitán fija el rumbo 30 grados hacia el norte, él está visualizando que en algún momento va a llegar a puerto y va a llegar a puerto seguro, ¿no? Y la mayoría de las embarcaciones, aunque pasan por olas hasta de 20 metros, ¿verdad? Llegan a puerto seguro. Y llegan por la habilidad y la pericia y las competencias de, obviamente, el capitán y toda la tripulación que conduce esa embarcación. Ahora, en la embarcación más importante, que es usted, ¿cuál es la pregunta que tendríamos que hacernos para poder fijar el rumbo? Bueno, la pregunta es, ¿qué tiene que sucederme para ser feliz? ¿Qué tiene que sucederme para ser feliz? ¿Cuáles son los desenlaces que quiero ver en mi vida para ser feliz? ¿Cuáles son las experiencias que quiero, de alguna manera, tener en mi vida? ¿Cuáles son las experiencias que quiero producir en mi vida? No en la vida de mi mamá, de mi papá, de mis hijos, no lo que pasó en el pasado, no incluso lo que va a pasar en el futuro, sino en ese momento presente, ¿cuál es la experiencia que quiero tener? ¿Cuál es la experiencia que quiero crear? Obviamente para tener un norte al cual dirigirme. Y cuando se trata de la felicidad, bueno, en la felicidad hay muchos conceptos, yo no quiero agregar ninguno nuevo, pero lo que sí es muy importante es que las personas empiezan a experimentar felicidad cuando hay avance, cuando esa tripulación ve que avanzó por kilómetros durante olas muy grandes y ya está en un sitio donde el mar está un poco más tranquilo, donde las olas ya bajaron y ya se empieza a ver el puerto. Bueno, el capitán empieza a sentir una sensación de agrado, de alivio. Igual pasa incluso con la gente que vuela, en los aviones es exactamente igual. Ahora, en usted que va evolucionando, usted va a experimentar felicidad en la medida que pueda avanzar. Pero si usted no define hacia dónde va, no puede crear eso, ¿verdad? No puede crear ese avance. Y como les decía, yo no quiero colocar ningún concepto nuevo, pero felicidad es igual a avance. Felicidad es igual a avance. Felicidad es igual a avanzar, ¿no? En la medida que usted vaya avanzando, ya sea en lo personal, en lo emocional, en lo mental, porque toda esta experiencia que estamos viviendo nos va dejando muchas cosas. Y eso que nos va dejando nos permite a nosotros desarrollar competencias, habilidades que a lo mejor en otra época de la civilización no pudiésemos haberlas desarrollado. Entonces, la felicidad es igual a avance y la pregunta es ¿cómo puedo avanzar? ¿Cómo puedo avanzar en medio de esta tempestad, verdad? Entonces volvemos al mismo punto. Si usted está viendo el contexto, que está estresante, que está amenazante, que es amorfo, que un día hace una cosa y ya lo que hacía ayer ya hoy no funciona, que existen cambios extraordinarios y que de alguna manera usted tiene que actualizarse rápidamente y esa actualización queda casi que, bueno, destruido, por decirlo de alguna manera. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que sucederle para ser feliz? ¿O qué tiene que sucederle para que usted pueda avanzar en las experiencias que quiere crear? En las experiencias que quiere crear. Recuerde que el humano es creador. Pregúntese cómo puede crear su felicidad o cómo puede crear avance en su vida, cómo puede avanzar. Estamos a la orden para cualquier consulta. 0414-155-7797 en Venezuela. Muchísimas gracias por haber escuchado este comentario. Así que la pregunta clave es, ¿qué tiene que sucederte para ser feliz? ¿Qué tiene que sucederme para poder avanzar? Quien tuvo el gusto de hablarles, Benito Martín. Chao, chao.